Has visto a un dios de la guerra abrirse paso a la fuerza desde las profundidades del Hades. Has visto a un fantasma mortal tratar el mismísimo reino de los muertos como un reino más por conquistar y a su señor como un tirano más al que asesinar. Es un mundo de acción violenta, de lucha eterna, donde ni siquiera la muerte es el final de tu historia, pero ese es un mito moderno. ¿Y si el verdadero inframundo griego, aquel que atormentaba los sueños de Platón y de Aquiles, fuera una prisión de la que nadie pudiera escapar, no por sus monstruos, sino por su silencio? ¿Y si el verdadero terror que esperaba a la humanidad no fuera el fuego, sino el olvido? Este es el enigma que resolveremos hoy. Viajaremos más allá de las puertas del videojuego hacia el corazón del más allá de la antigua Grecia, para descubrir una verdad mucho más escalofriante que cualquier titán al que Kratos se haya enfrentado. Tu viaje no comienza con una caída desafiante al río Estigia. Comienza con el acto simple y final de un ser querido colocando una sola moneda sobre tu lengua. Esto no es un tributo, es el pago para el barquero, porque ya no eres un guerrero, un rey o un filósofo. Eres carga, eres una sombra, un pálido eco de tu antiguo ser, esperando en las brumosas orillas de un río que separa todo lo que fuiste de todo lo que ahora serás. Lo ves acercarse a través de la niebla. Caronte, el sombrío barquero, no es un jefe al que haya que derrotar, es un funcionario del cosmos, tan inevitable como el tiempo mismo. Impulsa su barca entre las almas de los insepultos que se lamentan en la orilla, condenadas a vagar durante 100 años antes de que se les conceda el paso. Pagas tu moneda y tomas tu lugar en la barca. No hay conversación, solo está el golpe rítmico del remo contra el agua negra de la Estigia, un río de juramentos inquebrantables. Esta es la primera gran verdad. En el mundo de Kratos, el inframundo es un lugar de acción. En el mundo griego es un lugar de profunda pasividad. No entras luchando, eres procesado. En la orilla lejana se alzan las puertas del Hades y ante ellas un monstruoso perro de 3 cabezas, Cerbero. En el juego es una bestia colosal que debe ser domada, un desafío que superar. Pero para ti, el recién muerto, no es un guardián al que combatir. Es un portero cuyo único propósito es asegurarse de que nunca te vayas. Adula a los recién llegados, pero devorará sin piedad a cualquier alma que se atreva a regresar. El pacto está sellado. Ahora estás dentro de los dominios del Hades. Los juegos nos muestran un gran juicio. 3 grandes reyes, Minos, Radamantis y Eaco, juzgando a cada alma, sopesando los actos de sus vidas para determinar su recompensa o castigo eterno. Un tribunal cósmico donde finalmente se imparte justicia. Pero esto también es una invención dramática, casi un consuelo, para la vasta e inmensa mayoría de las almas que pasaron ante esos jueces. No hubo un gran pronunciamiento, no se sopesó el bien contra el mal. ¿Por qué? Porque para la persona promedio, los griegos creían que tu vida simplemente no era lo suficientemente significativa como para merecerlo. Tu destino no lo decidía tu virtud, sino tu falta de trascendencia. Los jueces mirarían tu alma, verían una vida dividida sin favor divino ni sacrilegio imperdonable, y con un gesto simple e indiferente te enviarían a tu camino, no a un paraíso, y no a un foso de fuego. Te enviarían a los campos de Asfódelos. Y es aquí, en este lugar, donde encontramos el verdadero horror del más allá griego. Kratos nunca visita este reino, porque no hay nada contra lo que luchar, no hay nada que conquistar. Solo hay un crepúsculo gris e interminable. Imagina una vasta pradera que se extiende hasta un horizonte que nunca puedes alcanzar. Está cubierta de pálidas y fantasmales flores de asfódelo, y vagando por esta pradera están los incontables muertos, miles de millones de almas flotando como humo.
No tienen conciencia, no tienen fuerza. Farfullan y chillan como murciélagos, sin reconocer a nadie, sin recordar nada del mundo iluminado por el sol. Las pasiones que te impulsaron en vida, amor, odio, ambición, codicia, todas son arrancadas, dejando solo una forma vacía. Este era el destino de casi todos, reyes y plebeyos, soldados y poetas. No fueron castigados, fueron borrados. El silencio que siguió a esta revelación fue más pesado que cualquier montaña. Cuando el héroe Odiseo viajó al inframundo, se encontró con la sombra del poderoso Aquiles, el guerrero más grande que jamás haya existido. Odiseo lo elogió, diciéndole que debía de ser un gran rey incluso entre los muertos. ¿Y cuál fue la respuesta de Aquiles? Es quizás la frase más sobrecogedora de toda la literatura antigua. «No me hables de la muerte», susurró la sombra del héroe. «Preferiría ser esclavo en la tierra de un hombre sin tierras que ser rey sobre todos estos muertos». Piénsalo. El hombre que eligió una vida corta y gloriosa en lugar de una larga y olvidada, ahora comprende el verdadero precio de ese trato. Su gloria, su kleos, solo existe en el mundo de los vivos. Aquí no es más que otra sombra que revolotea en la penumbra. El pacto se rompió y con ello, la promesa de la gloria eterna era ahora solo un recuerdo en la mente de otros. Por eso el viaje de Kratos es una fantasía. Él lleva consigo su ira, sus recuerdos, su identidad, hasta la muerte. Para los griegos, eso era lo único que la muerte te arrebataba con seguridad. El verdadero infierno no era la condenación, era el olvido. Ahora bien, había excepciones. Para unos pocos elegidos, los jueces sí tenían un veredicto. Si habías cometido un crimen verdaderamente imperdonable contra los dioses, un acto de pura ibris, eras enviado al Tártaro. El juego representa el Tártaro como una caótica prisión de los titanes, un lugar de conflicto épico. Pero el Tártaro mitológico era mucho más personal y mucho más insidioso. Era una cámara de tortura divina de futilidad eterna y repetitiva. No lucharías contra titanes, te convertirías en Tántalo, por siempre de pie en un estanque de agua que retrocede cuando te inclinas para beber, con una rama de fruta que se aleja para siempre cuando intentas alcanzarla para comer. Te convertirías en Sísifo, empujando eternamente una roca colina arriba, solo para verla rodar hacia abajo justo antes de llegar a la cima. El castigo no era una batalla. Era el peso aplastante de una única tarea sin sentido, repetida por toda la eternidad. Era el tormento de una mente plenamente consciente de su propia condenación cíclica y sin esperanza. Y para la diminuta fracción de la humanidad que eran semidioses o que eran tan amados por los dioses que fueron distinguidos, eran enviados a las islas de los bienaventurados, al Elíseo. Kratos se abre paso luchando a través del Elíseo. Para él es otra arena hermosa y violenta. La realidad, el Elíseo era una recompensa definida por lo que no era. No era la desesperación gris de los asfódelos. Era un lugar de luz solar, de música, donde los héroes de antaño podían vivir una sombra de sus vidas pasadas, por siempre en paz. Pero sus historias habían terminado. No había más misiones, no había más gloria por ganar. Era un retiro pacífico, agradable y eterno. Un final para la historia. Así llegamos al corazón del enigma. ¿Por qué los griegos temían un más allá que, para la mayoría, no trataba sobre el dolor o el sufrimiento? El inframundo de Kratos es un reino de consecuencias. Tus acciones tienen significado. Puedes luchar, puedes ganar, puedes escapar, pero el verdadero inframundo griego era el reino de la insignificancia absoluta. Era un testamento cósmico de una verdad aterradora. Después de morir, no importas. Tu fuerza, tu belleza, tu mente, tu amor, todo se disuelve en la niebla gris de los asfódelos. Por eso los griegos estaban obsesionados con el legado.
con el Cleos, con la gloria. No se trataba solo del ego. Era un intento desesperado de construir algo que pudiera sobrevivir al borrado del alma. Que tu nombre fuera cantado en poemas, que tus hazañas fueran talladas en piedra. Esa era la única inmortalidad al alcance de los mortales, porque la persona que fuiste no sobreviviría. Solo la historia de la persona que fuiste tenía una oportunidad. La saga de God of War nos presenta a un héroe moderno que puede conquistar la propia muerte por pura fuerza de voluntad. Cuenta una historia que queremos creer, que somos los dueños de nuestro propio destino, incluso frente al olvido. Pero los antiguos griegos miraron a ese mismo abismo y vieron una verdad más fría y dura. Vieron un sistema que era vasto, antiguo e indiferente. Un más allá que no prometía una nueva aventura, sino el fin del yo. Y al hacerlo, dieron a sus vidas mortales una urgencia desesperada, trágica y hermosa. Comprendieron que el escenario para la gloria no eran los campos neblinosos del inframundo, sino aquí, ahora, bajo el calor de un sol que un día verás por última vez.